Biblia ahí en Nehemías, hermanos, capítulo 1 y versículo 1 en adelante. Alabado es el Señor. Amén. ¿Lo tiene, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, y acaeció en el mes de Cisleo, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén, y dijéronme el residuo, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y fue que como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije: ruégote, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos. Mas os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos, y los perdonaré por obra, y los pondréis por obra, si fueren vuestros lanzamientos hasta el cabo de los cielos. De allí os juntaré y os traeré al lugar que elegí para hacer habitar allí mi nombre. Y ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerte. Ruégote, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre, y ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Tome su lugar, hermanos, alabando al rey. Nehemías, hermanos, era el copero. Usted acabó de ver en la parte final que leíamos, dice que él era el copero del rey Artajerjes, era el rey de los medos y persas. Dice que en el año 20, en el mes de Cisleo, que más o menos el mes quiere decir como es entre noviembre y diciembre de nuestro calendario, dice que él estaba en la capital de Susán. Y cuando él estaba allí, dice que llegaron ciertos varones de Jerusalén, y él les preguntó y les dijo: ¿cómo están los que quedaron de la cautividad? Y ellos le dijeron: ellos están en grande afrenta. Déjeme decirle algo, hermanos. El contexto de este libro de Nehemías, que es como un diario de Nehemías, ellos habían sido llevados cautivos por el rey de Babilonia en el año 606 antes de Cristo, para que se cumpliera la profecía de Jeremías, ¿verdad?, que dijo que por causa de que ellos no guardaron los días, los sábados, los años sabáticos, durante 490 años iban a estar en cautiverio durante 70 años. Y esos 70 años se llevaron a cabo, hermanos, cuando ellos fueron cautivos por los babilónicos, por el rey Nabucodonosor, y fueron llevados del año 606 hasta el año 536 antes de Cristo, cuando se cumplieron los 70 años del cautiverio. La Biblia después dice allí en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3, dice que el primer año de Ciro, rey de Persia, Dios excitó el espíritu del rey para mandar
a reconstruir el templo en Jerusalén. Eso fue en el año 536. Después de que se cumplieron los 70 años de cautiverio, Ciro lo mandó a Zorobabel. Fue el primer grupo que sale de cautiverio y van a Jerusalén, pero ellos solamente iban a edificar el templo. El templo que había sido destruido la ciudad completa, el templo, las murallas, todo había sido destruido. En el año, después de eso, 78 años después, hermanos, de que Zorobabel va y trata de construir el templo, salió otro grupo que fue llevado por Esdras, el sacerdote Esdras, va en el año 458. Y aquí estamos con Nehemías, hermanos, que es el tercer grupo que sale del cautiverio en el año 445, es decir, aproximadamente 91 años después de que salió el primer grupo. Habían estado cautivos 70 años en Babilonia y después dice la Biblia que fueron enviados a reconstruir el templo, y pasaron cerca de 91 años cuando está yendo Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén. Habían pasado 91 años, hermanos, cuando ellos no habían hecho absolutamente nada por reconstruir esos muros. Aparte de los 70 que estuvieron, nada habían hecho. Nehemías, hermanos, movido va por ese deseo de querer ayudar a los demás. Él pregunta a los varones que vienen de Jerusalén, y no preguntó, hermanos, por querer saber nada más qué es lo que estaba sucediendo, por enterarse de las noticias o del chisme, ¿va? Sino que en él había un interés genuino de ayudar a la necesidad de sus hermanos. La prueba es, hermanos, que cuando él le pide, va, les pregunta por qué es lo que está pasando con ellos. Ellos le dicen, va, Jerusalén está en ruinas, los que viven allí están en problemas, no hay murallas, las puertas están quemadas, ellos están expuestos al enemigo. Qué bonito va el carácter de Nehemías, hermanos, porque dice la Biblia que en cuanto él escuchó eso, lo primero que hizo es que se sentó, y dice la Biblia que se puso a llorar, y dice que se enlutó. No solamente eso, hermanos, dice que ayunó y oró al Señor por ellos. A veces que nos enteramos, ¿verdad?, de los problemas que hay entre los hermanos, las necesidades que hay, y solamente nos enteramos y buscamos saber las necesidades, pero no hacemos nada por ello. Déjame decirle algo, que Dios escogió a Nehemías porque Nehemías tenía un corazón compasivo. Dios nos ha llamado a nosotros, hermanos, para que seamos compasivos, para que nos compadezcamos unos por otros. Romanos 12, ¿verdad?, dice en el versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. No podemos vivir tranquilos, hermanos, cuando los demás están sufriendo y están padeciendo. Nehemías podía estarse quieto, hermanos. Él estaba en el palacio, trabajaba como copero del rey. Él tenía todo lo que podía querer. Se puede decir que era el segundo del imperio. Era el hombre de más confianza del rey. El copero era aquel que, hermanos, a mí no me gustaría ese trabajo de copero, porque él era el que tenía que probar la copa antes de dársela al rey, por si acaso alguien lo quería envenenar. O sea que si lo querían envenenar, el primero que se muriera era él. Él tenía que probarlo. Ese era su trabajo. El rey confiaba plenamente en él, en Nehemías. Pero Nehemías, hermano, aún en su condición de comodidad, él, hermano, estaba preocupado por sus hermanos. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y era tanto su interés, hermano, que Dios lo escogió para que llevara a cabo un trabajo que durante muchos años nadie lo había podido hacer. Porque era un hombre, ¿qué?, compasivo. Algo que yo veo, hermanos, por qué Dios escogió a Nehemías, hermanos, para llevar esa obra que tenía que hacer y que no otro hombre lo podía hacer, fue porque también era un hombre fiel. Él era un hombre fiel, oiga, para trabajar como segundo del rey, y que el rey le tuviera tanta confianza, es porque era un hombre fiel. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos, ¿verdad?, tener ese característica en nuestras vidas? Ser fieles.
Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Sí, miren cómo el Señor ve nuestra fidelidad en cada uno de nosotros. Lucas capítulo 16. Ahorita vamos a regresar allá a Nehemías y vamos a estar viendo algunos puntos. Alabado es el Rey. Lucas capítulo 16 y versículo 10. Dice la Biblia: el que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más, ¿qué cosa? Es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es? ¿Qué dice, hermanos? Fíjense bien que el Señor mira nuestra fidelidad por la manera en que nosotros administramos los bienes. Si en las riquezas que son de la injusticia, hermanos, no somos fieles con Dios, porque todo lo que tenemos, hermanos, no es de nosotros, Dios nos lo ha dado. Y Dios va a observar en qué manera lo administramos. Y si en eso, hermanos, no lo administramos bien, ¿cómo esperamos que Dios nos dé lo que es verdadero, lo espiritual? ¿Cómo esperamos? Dios consideró la vida de Nehemías, hermanos. Él era un hombre compasivo, un hombre que le dolía, un hombre que estaba dispuesto a sacrificarse por sus hermanos. Era un hombre que era fiel. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y es por eso que el Señor lo escogió. Oiga, si usted ve en la oración de Nehemías, él estaba dispuesto, hermanos, a salir a auxiliar a sus hermanos. Era un hombre que estaba dispuesto. Ahora la pregunta es, Dios está buscando, hermanos, déjame decirle, hombres y mujeres más que capaces, que sean temerosas de Él o temerosos de Él, y que sean hombres y mujeres dispuestos a hacer el trabajo de Dios. Que era algo que tenía Nehemías. Nehemías era un hombre temeroso de Dios, y aparte de eso tenía un corazón dispuesto para hacer la obra. Es decir, él le dijo: Señor, yo estoy aquí dispuesto para ir y a ayudar a mis hermanos. ¿Sí lo notó, hermanos, o no lo notó cuando leímos el capítulo 1? ¿Se ha preguntado usted, hermanos, Dios me podrá usar a mí? Habríamos que hacernos algunas preguntas. ¿Se puede creer en ti? ¿Sientes compasión por los demás? ¿Puede Dios apoyarse en ti? Y la otra es, ¿estamos dispuestos, hermanos, si el Señor nos manda? La mayoría de nosotros, hermanos, queremos que Dios nos use en gran manera, en predicar, en sanar a los enfermos, en liberar al cautivo. Queremos que Dios nos use, pero ¿cómo Dios nos va a usar, hermanos, si en lo poco somos infieles? Si no administramos lo poco que el Señor nos da, no lo administramos con fidelidad, ¿cómo el Señor podrá usarnos? El Señor usó a Nehemías porque él era fiel a su palabra, porque él era un hombre que tenía compasión por los demás, y además de eso estaba dispuesto a sacrificarlo todo por hacer la voluntad de Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que el Señor anda buscando de ese tipo de hombres. En Ezequiel, hermanos, 22:30 dice: y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice el Señor: y no lo hallé. El Señor anda buscando hombres que estén dispuestos, hermanos, a ponerse en el portillo para que Dios no destruya. Él estaba buscando quién se ponía y podía clamar por las personas, por la necesidad de los demás. Hay veces, hermanos, que nos damos cuenta de los problemas que tienen las iglesias, no aquí, en otro lugar nos damos cuenta, y en lugar de compadecernos y clamar a Dios por ellos y ayunar a Dios por ellos y pedirle al Señor tenga misericordia de ellos, hay quienes hasta se jactan, hermanos, y eso es triste. Hay quienes se burlan por la calamidad de los demás, cuando debería dolernos, hermano, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Si somos miembros, nos tenemos que doler. Cuando vuelvo a decir, va lo que dice Romanos: cuando uno se goza, todos nos gozamos, y si hay alguien que está llorando, todos lloramos con él, pero todos estamos juntos con ellos.
Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Nehemías era ese hombre que el Señor estaba buscando. Un hombre que estaba dispuesto a poner su vida por sus hermanos. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Algo que tenía Nehemías, hermanos, que era un hombre de oración. Versículo 5 dice: y dije, ruégote, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Decía que volvíamos a Nehemías, estamos en Nehemías 1 y vamos a estar regresando, ¿va? Qué importante, hermanos, ¿va? Nehemías era un hombre que estaba dispuesto a dar todo por sus hermanos, a sacrificarlo todo. Era un hombre que era un hombre de oración. Déjame decirle, hermano, que los hombres que tienen éxito, los hombres y las mujeres que tienen éxito en Dios, son aquellos que ponen en primer término el orar. No son aquellos que son fracasados, hermanos, son aquellos que usan la oración como medio, como una llanta de refacción o como solamente el salvavidas, en lugar de usar la oración como medio de transporte. Nehemías, hermanos, si usted lee todo el libro de Nehemías, se va a dar cuenta que cualquier cosa que sucedía, lo primero que hacía Nehemías, iba delante de Dios en oración. Iba a pedirle al Señor ayuda, iba a clamarle al Señor todo el tiempo en oración. Cuando tú y yo nos damos cuenta, hermanos, que dependemos de Dios, es cuando tú y yo, en el problema que estemos pasando, la enfermedad que estemos pasando, la primera reacción que tenemos es, en lugar de hacer cualquier cosa, ir de rodillas al Señor, clamarle a Él. Es la única manera en que nos damos cuenta, hermanos, que somos dependientes de Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos orar, hermanos? Déjame decirle por qué debemos orar. Porque realmente nosotros no podemos solos. Todo lo que tratemos de hacer nosotros por nosotros mismos, hermanos, no lo podremos hacer. En Juan capítulo 15, versículo 5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Todo lo que intentemos nosotros podemos caminar por un tiempo, pero si no estamos conectados con Dios, hermanos, se nos hará difícil el caminar. Se nos hará difícil hacer la obra de Dios. Se va a tornar totalmente difícil. Inclusive la Biblia dice en Mateo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres, ¿de qué? De espíritu, porque de ellos es, ¿qué, hermanos? Hay una bienaventuranza, hay una dicha aquel que está necesitado de Dios. Cuando Dios ve que tú estás necesitado de Él, que en todo lo que vas a hacer, lo primero que haces es ponerte de rodillas, clamarle a Dios por dirección, por la bendición de lo que vas a hacer. Oiga, Dios está dispuesto a responder a tu oración. Sí, hermano, eso es lo que dice ahí en Lucas 15, versículo 7. Si estuvieses en mí, fíjese bien lo que dice ahí: si estuvieses en mí y mis palabras estuviesen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Pero ¿cuál es la condición? Es estar conectados con Él, es estar siempre dependiendo de Dios en todo tiempo, y Dios estará dispuesto a responder a tus oraciones. Oiga, Nehemías, su nombre, hermano, solamente su nombre, el nombre de Nehemías quiere decir: Dios es mi consuelo. Y es por eso que usted ve en el libro de Nehemías, hermanos, que todo tiempo Nehemías estaba orando al Señor. Venían ataques del enemigo y lo primero que hacía Nehemías es iba delante de Dios y ponía su necesidad delante de Dios y esperaba en Dios. En este caso, Nehemías tenía una petición, una necesidad grande, sentía una carga grande por sus hermanos en Jerusalén, que estaban al oprobio, estaban a expensas del enemigo, no tenían protección alguna. En la antigüedad, hermanos, una ciudad sin murallas estaban expuestos a que el enemigo entrara y los destruyera a la hora que ellos quisieran. Una muralla brindaba protección, ¿verdad?, contra el enemigo, contra los ataques de ejércitos enemigos, y les daba muchos recursos, ¿verdad? Pero esta ciudad dice que sus murallas estaban destruidas. Nehemías sentía una grande carga por ellos, hermano. Y lo primero que hizo fue de rodillas al Señor y clamarle a Él para que el Señor le ayudara. Qué importante, hermanos, que cuando nosotros sepamos, ¿verdad?, de la necesidad del otro, busquemos a Dios.
clamemos a Dios por los hermanos. Hay veces que no podemos hacer nada en ese momento, pero sí podemos hacer algo, hermanos. Podemos clamar a Dios por ellos, podemos orar a Dios por ellos. Vemos la necesidad del hermano, no solamente económica, espiritualmente vemos que están en una necesidad grande, que sus murallas están destruidas, que están expuestos al enemigo. Tal vez ellos no se dan cuenta que están expuestos, pero tú sí lo estás viendo. Y en lugar de clamar a Dios por ellos, solamente nos quedamos en una situación de comodidad y de tranquilidad. Nehemías no hizo eso, hermanos. Nehemías lo primero que hizo, se postró delante del Señor y empezó a clamarle. ¿Sabe? Porque en la oración encontramos el consuelo de Dios, hermano. El mundo te trae mucho estrés, mucha aflicción, pero delante de Dios encuentras consuelo, encuentras nuevas fuerzas. Él se sentía agobiado por sus hermanos en Jerusalén y no se quiso quedar tranquilo. Empezó a clamarle al Señor. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Lo primero que hizo, hermanos, fue en el versículo 5. Él hizo una oración, hermanos, no egoísta. Quiero que la note. El número 1 en su oración lo que hizo, el versículo 5 dijo: dije, ruégote, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan, ¿qué cosa, hermanos? Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Lo primero que hizo, hermanos, se le hizo una oración de convicción. Nehemías tenía convicción en la grandeza de su Dios. ¿Cómo comenzó a decirle? Tú que eres un Dios grande, eres un Dios poderoso, eres un Dios misericordioso, eres un Dios que guardas el pacto con los que te aman y guardan tus mandamientos. La oración de él Nehemías tenía convicción de que por la grandeza de Dios, no por su habilidad de él ni de los hermanos, sino por la grandeza de Dios y por la misericordia de Dios, el Señor iba a responder a su oración. El segundo punto, él hizo una oración de confesión. Aceptó y dice: hemos pecado contra ti, Señor. Nos hemos hecho lo que tú nos mandaste que no hiciéramos. Si estamos en esta condición, es porque lo merecemos, es lo que le está diciendo Nehemías. Porque tú ya no lo habías dicho, Señor. Pero déjeme decirle algo importante, que Nehemías no estaba buscando culpables, no estaba diciendo: es por culpa del hermano fulano que estamos así, es por culpa del hermano sutano, ellos se lo merecen. Inclusive él se incluyó en el asunto. Dijo: sí, hemos pecado contra ti, sí, yo y todos mis padres hemos pecado contra ti, hemos hecho lo que no debíamos. A veces solamente perdemos tanto tiempo, hermanos, en echarnos la culpa. Estamos así, nos damos cuenta de la necesidad que hay y decimos: estamos así porque no lo merecemos, o por culpa de fulano, o por culpa de sutano, y culpamos a todo mundo menos nosotros. Dejemos de perder el tiempo en eso, busquemos soluciones. Lo que hizo él fue clamarle al Señor. Buscó al Señor con todo su corazón. El número 3, él confió en sus promesas. Si se da cuenta, va en el versículo 8, dice: acuérdate ahora de las palabras que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo: vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos. Ese fue el castigo, lo que el Señor había prometido. Ustedes van a faltarme y yo los voy a esparcir. El versículo 9 dice: mas os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra. Si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de allí os juntaré y os traeré al lugar que elegí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías le está diciendo al Señor sus promesas. Tú prometiste, Señor. Es cierto, fuimos esparcidos por todos lados, pero tú también prometiste que si nos arrepentíamos y te buscábamos, tú nos ibas a reunir de todo, de donde nos hayas mandado, tú nos ibas a traer de nuevo.
En la oración de Nehemías había convicción. Él creía en el Señor, en su grandeza, en su misericordia. Había confesión de pecados. Y había también confianza en sus promesas. Pero algo más tenía en su oración Nehemías. Versículo 11 dice: ruégote, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre. Y ahora concede hoy próspero, ¿qué dice, hermanos? Suceso a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué le está diciendo Nehemías con estas palabras al Señor? Su oración también era una oración de compromiso. ¿Sí lo está viendo, hermano? No solamente él estaba diciendo: Señor, ayuda a mis hermanos, Señor, tú prometiste, sino que ahora él se estaba involucrando: Señor, da próspero suceso a tu siervo. Es decir, él estaba pensando en hacer el trabajo. A veces que nomás decimos: Señor, ayuda, y nosotros tenemos la posibilidad de ayudar y no hacemos nada. Nehemías dijo: va, Señor, da prosperidad, prospérame delante de aquel hombre al cual yo sirvo, al rey. Y eso fue lo que hizo. Nehemías estaba orando, hermanos, y también no solamente oraba, sino que en su oración él estaba comprometiéndose con Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos comprometemos con Dios y no cumplimos las promesas? Cuando deberíamos de cumplir las promesas a Dios, y no solamente a Dios, hermanos, sino a todos aquellos que les hemos prometido también. A veces hacemos promesas y se nos hace fácil hacer promesas y no las cumplimos. Nehemías era un hombre dispuesto, hermanos, a cumplir con su promesa. Y quiero que vamos a ir capítulo 2 de Nehemías, versículo 1. Alabado es el Rey, amén. Dice: y fue en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya al vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, díjome el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Note bien, Nehemías, hermanos, ya estamos en el mes de Nisan. Estamos hablando 4 meses después. ¿Cuánto tiempo duró Nehemías orando, ayunando y clamando a Dios por el pueblo? ¿Cuántos meses, hermanos? 4 meses. Es decir, Nehemías no era nomás aquel que dice: ay, cómo me duele lo que le sucede al hermano, y nomás hace una oración de 10 minutos. Y eso si bien le va. O de avioncito. ¿Ah? O le dice: Dios bendiga, 1, 2, 3 por todos, y Dios les bendiga. No, él realmente no era hipócrita, hermano, era un hombre sincero. Realmente le dolía. Y durante 4 meses estuvo ayunando y orando y clamando a Dios por sus hermanos y pidiendo a Dios: Señor, prospérame cuando yo me toque la oportunidad de hablar con el rey y exponer la necesidad. Prospérame, Señor. Bendice la obra que quiero hacer. Lo que Dios le había puesto, esa carga que Dios le había puesto a Nehemías, se tornó en una visión de Nehemías. Ya no solamente sentía carga por sus hermanos, sino que ahora se había tornado en una visión. Él había cambiado esa carga en un proyecto. Él tenía un proyecto, él había visto una visión. ¿De qué? De reconstruir los muros de Jerusalén, de sacar a sus hermanos del oprobio. Dice la Biblia que estando delante del rey 4 meses después, como era algo inusual, o no se podía, en otras palabras, que alguien se mostrara triste o turbado delante del rey, porque podía, oiga, en las manos del rey estaba la vida y la muerte. Él podía decidir matarlo, y si lo veía preocupado a Nehemías, tal vez podía sospechar que estaban haciendo algo contra él, que estaban tramando algo contra él. Pero realmente Nehemías estaba afligido, hermanos. Realmente Nehemías tenía necesidad por sus hermanos, sufría por sus hermanos, de tal manera que él no pudo ocultar lo que estaba sintiendo delante del rey.
Y él mismo lo dice porque nunca antes había estado triste delante de él. Y el rey cuando lo ve dice, lo que tú tienes no es enfermedad, lo que tú tienes es quebranto de corazón. Y dice la Biblia que entonces Nehemías tuvo gran, ¿qué cosa, hermanos? Temor. A veces la gente, hermanos, piensa que el hombre de Dios no tiene que tener temor. Pero aquí dice la Biblia que él tuvo, ¿qué? Gran temor. Es verdad, hermanos, vienen temores a nuestras vidas. El Hijo de Dios, el hombre de Dios tiene temores, pero no se enfrasca en el temor, sino que él va en contra de sus temores. Aunque haya temores, él de todos modos sigue adelante, los enfrenta. No se deja cautivar por el temor. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Josué, hermanos? Miren lo que dice ahí Josué capítulo 1. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Josué capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tiene, hermano? Dice, esfuérzate. ¿Y qué dice, hermanos? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente que te esfuerces, y otra vez le vuelvo a decir, y seas ¿qué? Muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mis siervos Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Oiga, ¿usted cree que Josué tenía miedo, hermanos? A ver, pregunta. Sí tenía miedo. Es por eso que el Señor le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Y le vuelve a decir, esfuérzate y sé valiente. Josué todo el tiempo estuvo atrás de Moisés. Todos los problemas venían con Moisés. Josué solamente estaba atrás. En esta ocasión le tocó ser el líder. Él iba a llevar toda la responsabilidad. Él tenía temor. Y es por eso que el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Y versículo 9 vuelve a decirle, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. ¿Sí lo está viendo, hermano? Josué tenía temor, hermano. Pero el Señor le está diciendo, no te enfrasques en el miedo, sino sobrepasa esos temores. Sigue adelante, yo estoy contigo, no te voy a dejar. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. A veces cuando queremos emprender a hacer algo nuevo, hermanos, nos entran temores, ¿verdad? Nos sentimos con mucho temor y va a funcionar, no va a funcionar. Pero déjame decirle algo aquí, hermanos, que Nehemías ya había estado orando durante 4 meses del proyecto que tenía él en su mente, de lo que Dios le había puesto en su corazón. Él tenía orando y ayunando por 4 meses. Y versículos 3 dice, y díjele al rey, el rey viva para siempre, como no estaré triste mi rostro, cuando la ciudad casa del sepulcro de mis padres está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Y dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y Nehemías dice, entonces oré al Dios de los cielos. Oigan, Nehemías, hermanos, después de que el rey Artajerjes le dice, tú no estás enfermo, lo que tienes es quebranto de corazón. Él tuvo temor, gran temor, pero no se detuvo, sino que siguió con su proyecto, con lo que había clamado a Dios. Y le dice, va, rey, para siempre vives. Y le empieza a exponer. Me dice, ¿cómo no voy a estar triste si la casa de mis padres está en ruinas? Oigan, Nehemías fue una persona sabia. Para los orientales, hermanos, las casas de sus padres, sus antepasados eran muy importantes. Y es lo primero que le empieza a decir, la casa de mis antepasados está en ruinas. ¿Cómo no he de estar triste? Y el rey le dice, ¿qué quieres? Versículo 4 dijo, y dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si al rey place, si agrada tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y qué cosa tenía, hermanos?
¿Qué quería hacer Nehemías? Reedificar los muros. Algo que nosotros, hermanos, no hacemos, hermanos, es que nunca planificamos. Hacemos cosas y no planificamos, no hacemos nada por planificar, solamente vivimos la vida sin planificar las cosas. Nehemías, hermanos, durante 4 meses estuvo orando al Señor, y después de estar orando al Señor, al mismo tiempo que oraba, él estaba planificando lo que iba a hacer. ¿Cuántas veces nosotros vivimos la vida, la y se va, no hacemos planificaciones? Y cuando no hacemos planes, hermanos, es lo mismo que hiciéramos planes para el fracaso. Cuando tú no planificas, es lo mismo que si estuvieras planificando tu fracaso. Tenemos que tener metas, tenemos que tener planes. La meta de Nehemías era construir los muros de Jerusalén. Tenía un plan. Y miren, para que vean que él tenía un plan, hermanos, porque él no se puso a titubear delante del rey. La oración que hizo delante del rey fue una oración express: Señor, ayúdame. De esas veces que cuando estamos en medio de la necesidad, Señor, ayúdame, no nos hincamos a orar. El rey le preguntó: ¿qué quieres que haga? Dice: oré al Señor para que el Señor obrara. Y le empezó a decir. Y miren lo que dice en el versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿hasta cuándo será tu viaje y cuándo volverás? Y plugo al rey enviarme después que yo le señalé. ¿Qué cosa, hermanos? Pregunto, ¿tenía su tiempo marcado, Nehemías? ¿Había planificado? Sí. Y quiero que vean, hermanos, cómo él planificó con detalles. Porque dice el versículo 7: además dije al rey: si al rey le place, désenme cartas para los gobernadores de la otra parte del río, que me franqueen el paso hasta que llegue ¿a dónde? A Judá. Y cartas para Asad, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar los portales del palacio, de la casa, y para el muro y de la ciudad y la casa donde entraré. Y otorgómelo el rey según el beneplácito de la mano del Señor sobre mí. ¿Sí lo están viendo, hermano? Oiga, Nehemías había planificado. Él no había hecho las cosas nomás ahí se va, hermanos. Había planificado las cosas. Había consultado. Cómo Nehemías se daba cuenta, hermanos, que había un lugar donde tenían madera cerca de Jerusalén y que era del rey. Dice que le pidió cartas para los gobernadores. En ese tiempo había 120 provincias. Él había planificado de tal manera que había visto los pros y los contras de su viaje, hermano. Nehemías había diseñado todo. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando presenta al rey en su plan, le dice: dame cartas para los gobernadores para que me franqueen el paso, que me den lugar. Él había preveído, hermanos, que en su trayectoria a Jerusalén podía haber muchos estorbos. Y él le clamó al Señor, y él pidió al Señor que le ayudara y que le prosperara. Y dice la Biblia que el rey le dio cartas para los gobernadores, le dio cartas para los de la madera, para toda la madera que necesitaba Nehemías. Y no solo eso, hermanos, sino dice en el versículo 9, mira lo que dice: y vino luego a los gobernadores, rey de la otra parte del río, y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de ¿qué, hermanos? De a caballo. Eso no se lo pidió Nehemías. Eso no se lo pidió Nehemías, solamente Nehemías le pidió cartas. ¿Saben qué significan las cartas reales, hermanos? Autoridad. Dios nos da autoridad para avanzar. Cuando lo que habla de la madera, hermanos, es provisión de parte de Dios. Cuando nosotros queremos emprender a hacer la obra de Dios, Dios nos va a dar autoridad y Dios nos va a dar la provisión para seguir adelante. Eso fue lo que Nehemías le pidió al rey, pero solamente algo que no le pidió fue que le diera ejércitos. Y la Biblia dice que no solamente eso, sino le mandó ¿qué? Ejércitos del rey y capitanes para que lo protegieran. Es decir, Dios nos envía protección. Siempre y cuando nosotros vamos a hacer la obra de Dios, el Señor nos va a dar autoridad, nos va a dar provisión y también nos va a dar protección. Oiga, con el Señor tenemos completo. La Biblia dice que el Señor nos da más de lo que nosotros podemos pedirle. Pero nosotros en ocasiones no tenemos planes, hermano.
No tenemos proyectos, no meditamos en nada, solo queremos vivir la vida como se vaya dando. Nehemías, hermano, cuando se enteró del problema de sus hermanos, él buscó el rostro de Dios. Él planificó con detalles qué es lo que iba a hacer. Él investigó y el Señor lo prosperó. Cuando Nehemías logró todo, hermano, eso, él nunca le dio la gloria para él. En el versículo 8, en la parte final del 8 dice, según la benéfica mano del Señor sobre mí. Es decir, cuando nosotros logremos hacer algo, hermanos, siempre debemos de darle la honra y la gloria a Dios. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Porque los hombres podemos hacer muchos planes, hermanos, pero al final de las cosas es Dios el que te prospera o no surgen tus planes como tú los hiciste. Al final de cuentas, nosotros debemos darle gracias a Dios por todo lo que logremos. Porque la Biblia dice ahí en el Salmo 27:1, ¿va?, que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guarda la casa, en vano trabajan los que velan. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la honra y la gloria de Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando él comenzó, hermanos, y llevó las cartas a los gobernadores, el versículo 10 dice, oyéndolo Sanbalat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, disgustóle en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre, hermanos, óigalo bien, estos son principios en la vida cristiana. Siempre que quieras hacer las cosas para Dios, siempre vas a tener oposición. Tienes que tenerlo en mente, hermanos. Siempre que quieras hacer la obra de Dios, va a haber oposición. A ellos no les gustó que vinieran a ayudar a los hijos de Israel. Versículo 11 dice, y llegué pues a Jerusalén, y estando que hube allí 3 días, levantéme de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré al hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Note bien, hermanos, que cuando Nehemías, después del viaje, él reposó ¿cuántos días, hermanos? Esto nos enseña, hermanos, que no debemos hacer nada cuando estemos cansados. No tomemos decisiones cuando estemos desanimados, porque vamos a tomar malas decisiones. La Biblia dice que para todo hay un tiempo. Un principio importante, hermanos, que cuando tú te sientas afligido, cuando tú te sientas necesitado, cuando tú te sientas deprimido, no tomes decisiones. A veces cuando estás así, dices, ya no voy a ir a la iglesia. Nos apresuramos a tomar malas decisiones. Lo que hizo Nehemías, hermanos, él llegó, estaba cansado después de un viaje de más de 3 meses, entre 2 y 3 meses, y dice que reposó 3 días. Algo más de lo que hizo él, hermanos, dice que se levantó de noche para meditar y para analizar la destrucción que había en la ciudad. Déjame decirte algo, hermanos, que en la iglesia no todos trabajan. Algunos duermen y a otros les toca velar para ver lo que el enemigo ha hecho, para ver lo que el enemigo ha destruido. Muchas veces los padres no nos levantamos de noche a velar, a ver y observar lo que está sucediendo con nuestros hijos. Y el enemigo está entrando a minar y a dañar la vida de nuestros hijos, de nuestros hogares. Nehemías, algo que hizo, él se levantó de noche y empezó a examinar el daño que el enemigo había hecho. Una de las cosas que hizo también Nehemías, versículo 13 dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y consideré los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas del fuego. Y pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, mas no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. 15 dice, y subí por el torrente de noche y consideré el muro y regresé
y regresando entré por la puerta del valle y volvíme. Bueno, esto de las puertas, hermanos, tiene un significado en el muro de Jerusalén. Dice que la parte más arruinada de los muros eran, ¿cuáles, hermanos? La puerta de la fuente, versículo 14, la puerta de la fuente y el estanque del rey. Dice que él entró, que ya cuando él iba con su caballo, hermanos, analizando todo lo que había hecho el enemigo, la destrucción que había hecho el enemigo, esa parte la encontró totalmente arruinada, de tal manera que su cabalgadura ya no podía. Se tuvo que bajar de su cabalgadura y seguir caminando. La fuente, hermanos, la puerta de la fuente es el descuido que nosotros tenemos con la presencia de Dios. El buscar de la unción de Dios, que es la fuente de agua viva. ¿Sí? Es lo que más el enemigo daña a nosotros como hijos de Dios en las ruinas que él ha hecho. Él lo que más daña es la comunión con Dios, la comunión con el Rey. La puerta de la fuente estaba dañada y el estanque del Rey. La comunión con Dios es lo que más daña al enemigo. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Versículo 16 dice: y no sabían los magistrados dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. Qué importante, hermanos, otro principio es importante saber callar cuando tenemos que callar. Nehemías calló, y aprender a hablar cuando se tiene que hablar. ¿Sí está viendo cuántos principios nos está enseñando la palabra de Dios en estos 2 capítulos? A veces que hablamos cuando no tenemos que hablar, hermanos. La Biblia dice ahí en Eclesiastés 3, dice que hay tiempo de hablar, pero también hay tiempo de ¿qué? De callar. Y hay veces que hablamos cosas que no convienen, hermano. Hay veces que proyectos son destruidos, o proyectos que tenemos, hermanos, no se comienzan, desde antes de comenzarse ya se destruyeron. ¿Por qué? Porque hablamos antes de tiempo. Ni siquiera comenzaron cuando ya se acabaron. ¿Por qué? Porque hablamos antes de tiempo y hubo oposición de parte del enemigo. Hay tiempos en que debemos de callar y hay tiempos en que debemos de hablar. Versículo 17 dice: y díjeles pues, vosotros veis el mal en que estamos. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Esto suena como contradictorio, ¿verdad? Fíjese bien lo que dice Nehemías. ¿Usted cree que ellos no veían en el mal en que se encontraban, hermanos? Nehemías está regresando de la capital de Susa a Jerusalén, donde ahí tenían años viviendo en ruinas. Los muros destruidos, las puertas quemadas por el fuego. Y él les dice: ustedes, díjoles pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Pregunto, ¿usted cree que ellos no lo miraban? Déjeme decirle, hermanos, que en veces, aunque lo miran, nos acostumbramos a las ruinas. Nos acostumbramos a ver lo que siempre hemos visto. Nos acostumbramos. Hay veces que en la casa, si hay una humedad, hermano, y se está mojando y no lo arreglamos pronto, después nos acostumbramos a la mancha esa. Hasta le queremos hallar figura. ¿Ah? Vemos la maleza en el jardín y si no la arreglamos pronto, después hasta se nos hacen bonitas las flores amarillas, que es una plaga. Si estamos acá, hermanos. Después nos acostumbramos a la ruina. Es importante poner atención, hermano, cuando nosotros vemos el daño que el enemigo hace, tenemos que levantarnos y construir. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo, porque podemos llegar, así como los hermanos en Jerusalén estaban acostumbrados a estar en la ruina, y aunque lo miraban como si no lo miraban, tuvo que llegar Nehemías para decirle que no ven que están en ruinas. Que no ven que están en ruinas. Vean cómo está Jerusalén destruida.
Los que abrieron su corazón en ese día a la voz de Nehemías, hermanos, fueron abiertos sus ojos y pudieron ver en la condición en que se encontraban. Y eso sucede con nosotros, hermanos, cuando abrimos el corazón a la palabra de Dios. También Dios nos va a mostrar en la condición en que nos encontramos, que tal vez por mucho tiempo no mirábamos en qué condición estábamos. El daño que el enemigo ha hecho a nuestros hogares, a nuestras vidas. Es importante, hermanos, que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Versículo 17 dice: y díjoles pues, vosotros veis el mal en que estáis, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más, ¿qué más, hermanos? En oprobio. Es tiempo de ¿qué? De levantarnos. Es tiempo de reedificar. No solo le dijo eso, hermanos, es difícil, hermanos, tratar con un pueblo, en el caso de Nehemías, 91 años acostumbrados a la ruina. Un pueblo derrotado anímicamente, casi si todo lo que habían intentado no podían hacerlo. Eran derrotas tras derrotas y tras derrotas. Llega Nehemías y les dice: ahora levántense, vamos a edificar. Tal vez decían unos de ellos: ¿qué está hablando? ¿Ah? Ya lo intentaron varios. Vino Zorobabel, vino Esdras, y ahora Nehemías viene queriendo levantar los muros como si fueran cualquier cosa. Oiga, Nehemías tuvo que luchar en contra de la apatía de la gente, en contra de un espíritu derrotado de la gente. Y él le dice, mira en versículo 18: entonces le declaró cómo la mano de Dios era buena sobre mí, y asimismo la palabra del rey que me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para el bien. Oiga, Nehemías les tuvo que declarar: el Señor está con nosotros, hermano. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en ruinas? Nuestro hogar se encuentra en ruinas, pero ya nos acostumbramos. En un principio mirábamos a nuestros hijos hacer el pecado y nos dolía y los reprendíamos y los estorbábamos, pero después nos acostumbramos y se nos hace bonito y decimos: es que son jóvenes, se tienen que divertir. Después lo acomodamos. Cuando el enemigo ha estado destruyendo día con día tus murallas, nos acostumbramos, hermano. Y ahora viene la palabra de Dios y nos dice: mira, vete, estás en ruinas. Estás expuesto al enemigo. El enemigo puede destruirte en cualquier momento. En cuanto él se disponga, serás destruido tú y toda tu familia. Nehemías les dice: levantémonos porque el Señor está con nosotros. No importa qué tan grande sea tu ruina, Dios está con nosotros. Dios puede levantarnos. Dios puede hacer que reedifiquemos todas las muros que se han sido destruidos, las puertas que han sido quemadas. Dios está con nosotros, hermano. Sí podemos. Si ustedes creían que no se podía porque ya el enemigo ha hecho mucho daño en tu vida, en tu familia, si el enemigo ha hecho mucho daño con tus hijos, sí se puede, hermano, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Levantémonos y reedifiquemos los muros. No vivamos más en oprobio. Es lo que le decía a Nehemías. Ya deja de acostumbrarte, hermano. Si estás viendo que tu hijo está perdiéndose, ten compasión por él. Nehemías era un hombre lleno de compasión, hermano. Le dolía la condición del pueblo. Él no tenía, déjeme decirle, no tenía que bajar a Jerusalén. No tenía que haber viajado 1600 kilómetros, hermanos, en camello durante 2 meses o 3 meses y dejar el palacio donde tenía todas las comodidades. Pero era un hombre que estaba lleno de compasión por las almas. Sentía la necesidad del otro. Miraba la ruina en que se encontraba Jerusalén. Le dolía que estaban expuestos al enemigo. Y no nos duele a nosotros ver a nuestros hijos, a nuestra familia expuestas al enemigo, hermano. Que en cualquier momento el enemigo los destruya y ellos varen al infierno. Porque nosotros nos acostumbramos a las ruinas.
Empezamos a ver poco a poco cómo eran destruidas las puertas, cómo poco a poco eran destruidas las fortalezas. Y nos acostumbramos a ello. Y ahora no solamente nos acostumbramos, sino nos hicimos a la idea. Pobrecitos, es que son jóvenes, ellos necesitan diversión. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Nehemías, hermanos, le levantó el ánimo al pueblo, ese le dijo: levantemos, hermanos, no es posible que sigamos en esta condición. ¿Qué cree que quedó el enemigo tranquilo? ¿Ah? Cuando usted decida levantarse, hermano, el enemigo se levantará también. Y mira lo que dice el versículo 19. Mas habiendo oído Sanbalat Eronita y Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, escarnecieron de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Oiga, cuando tú y yo decidamos, hermano, levantarnos y no estar más en oprobio, el enemigo se va a levantar también. Y va a empezar a intimidarte, hermano. Va a empezar a burlarse de ti, va a hacer escarnio de ti. No vas a poder. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántas veces lo han intentado y no han podido? ¿Qué estás haciendo? Pero déjame decirte algo que hizo Nehemías, que es lo que tú y yo debemos de hacer, hermano. Dice: y volviéndose, el versículo 20, y volvióles la respuesta y díjeles: el Dios de los cielos, Él, ¿qué dice, hermanos? Él nos prosperará. ¿Así dice? ¿Qué más dice? Y nosotros sus siervos nos levantaremos. Es decir, no estamos solos. Tú te puedes burlar y si antes lo intentamos y no pudimos, ahora el Señor está con nosotros. Y el Dios de los cielos dice: Él nos va a prosperar. Es decir, que lo que hagamos ahorita va a funcionar. Y nosotros sus siervos lo vamos a hacer. Le creemos a Él, creemos a su palabra, creemos a sus promesas. Nos levantaremos y edificaremos. Enseguida dice que vosotros no tenéis, ¿qué dice, hermanos? Parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Oiga, el enemigo siempre viene a meter. Él siempre viene a meter cosas. No vas a poder. Usted dígale: tú no tienes parte ni suerte con nosotros. Nos vamos a levantar porque el Rey de los cielos, el Todopoderoso, está con nosotros. Y nosotros nos levantaremos y edificaremos las murallas y las puertas. Y no estaremos más en oprobio. Es importante, hermanos, que para poder reedificar las puertas, hermanos, nos levantemos. Que tú y yo despertemos y que creamos en el Señor. Nehemías le creyó al Señor, creyó a sus promesas. La Biblia dice que es imposible, que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios. Cree que Dios puede obrar, que Dios está con nosotros. Es lo que el Señor te está diciendo en esta hora. Yo estoy contigo, hijo. No importa qué tan grande sea tu ruina, qué tan en escombros esté tu vida. Yo estoy contigo. Levántate y edifica. Levántate. Tenemos que levantarnos. Tenemos que reedificar los muros y no estar más en oprobio. Deja de acostumbrarte, hermano, a ver la condición de tu familia, de tus hijos en ruinas. Y deja de justificarlos. Levantémonos. El enemigo siempre te va a decir: no vas a poder. Pero está la palabra de Dios que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hace rato cantábamos un canto: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31 lo dice. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Último texto, mira lo que dice Isaías 54:17. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Isaías 54:17.
El enemigo siempre tratará de estorbar, hermano, pero tú y yo no debemos de levantar. Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti, ¿qué dice, hermanos? No prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es, ¿qué, hermanos? La herencia de los siervos y su justicia, dice el Señor. Toda arma, hermanos, toda arma que se levante. El enemigo te puede quererse burlar de ti, quererte ridiculizar, pero si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Dios dice en esta hora, hermanos, levántate, levántate, hijo, y reedifica lo que el enemigo ha destruido. Ya no estés más en oprobio, levántate. Yo estoy contigo. No importa que veas tus vidas en ruinas, hermano, Dios nos da oportunidad, una nueva oportunidad de levantarnos. Tú puedes decir, hermano, pero es que ya estoy muy mal. ¿Cómo estaba Jerusalén? En ruinas. Partes de ellos estaban totalmente donde no podía ni siquiera pasar Nehemías. Tenía que bajarse caminando, hermano. Pero Dios es el Todopoderoso, Dios puede. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Levántate. Ya no vivas más en oprobio. Levantémonos, hermanos, y edifiquemos. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Yo te quiero invitar, hermano, pasa al frente. Vamos a orar al Señor. Vamos